Bien, seguidamente pasamos a hacer un nuevo problema de excedente del consumidor en el que se nos plantea una situación como la que vemos en el documento, que nos dice que una empresa que se llama Air Carpet quiere hacer una reforma en la terminal del aeropuerto de Melilla construyendo una sala de espera nueva para sus clientes. La función de demanda que nos dice el uso de esa terminal es D, que depende de P, o sea del precio, igual a 300 menos 75 por P, por el precio. El precio habitual de esta sala es de 2 euros por cada uso. Para evitar un uso que desborde la sala, se plantea por la dirección del aeropuerto, no por la empresa, una tasa extra de 1 euro por uso. Nos preguntan A, cómo afecta esta tarifa al excedente del consumidor y del productor, y B, cuál habría sido el excedente sin la añadidura de esta tarifa que impone la dirección del aeropuerto, es decir, no es el precio de mercado, se altera al añadirlo. Bien, pues pasamos a resolverla y lo primero que hacemos es plantear los datos que nos dan, la función de demanda, 300 menos 75 por P, el precio inicial, que es el precio de mercado, que es igual a 2, y el precio, que aquí hemos llamado P', que es el precio alterado por esa tarifa extra que añade la dirección del aeropuerto, que es de 1 euro más, con el cual el precio P', pues el precio que teníamos P, más ese euro, pues P' es igual a 3. Bueno, la primera pregunta era cómo afecta esto al excedente del consumidor y bueno, pues vamos a resolverlo. Bueno, pues tenemos que nuestra función de demanda y en este tipo de problemas siempre es muy interesante plantear los ejes. Los ejes, digamos, es donde vamos a dibujar la función de demanda que tenemos y cómo queda la situación. Entonces, sabemos que cuando el precio es cero, pues la función de demanda nos dice que a precio cero el máximo consumo de ese o máximo uso de esa sala sería de 300 personas sería en este caso. Y cuando el precio se pone en un nivel de 4, pues no habría uso de la sala según la previsión que nos hace. Entonces, la siguiente pregunta es que en este caso tenemos un precio de mercado, que es el precio de 2, y a 2, a ese precio, ¿qué uso promedio tendría? ¿Cuál sería un precio de equilibrio? ¿Cuál es el precio de mercado? Pues sería un uso de 150 personas, ¿no? La cantidad de personas que utilizaría la sala, o 150 usos. También nos tenemos que plantear qué pasa cuando el precio no es el precio de mercado, es el precio P', ¿sí? Que es el precio, digamos, incrementado, y ahora el precio, precio mínimo. En este caso el precio mínimo paradójicamente se pone por encima, porque digamos, es un precio, digamos, que está por incrementado respecto al del mercado, es de 3 unidades, y para 3 ese precio, el uso significaría que sería de 75 personas o 75 usos que tendría esta sala. Luego aquí hay una pérdida de excedente del consumidor, que sería toda esa área sombreada que hemos planteado ahí, porque claro, el excedente del consumidor inicial sería otro, pero al aumentarse el precio se reduce el consumo y se pierde una parte de excedente del consumidor. Hay consumidores que a ese precio ya no van a hacer uso de la sala. Entonces, ¿cuál es el área que nos dice cuál es la pérdida de excedente del consumidor? Pues sería esa sombreada, que si lo vemos va de 150 a 75, o sea, 150 menos 75, y la altura sería pues la altura que va desde 3 hasta 2, desde 2 hasta 3, 3 menos 2, lo ponemos en positivo. Entonces, el área que nos dice la pérdida de excedente del consumidor sería pues esta que delimita ese triángulo, que base por altura partido por 2, en este caso 75 por 1 partido por 2, 37,5. Esa sería la pérdida de excedente del consumidor. ¿El productor también tiene alguna merma? Pues claro, tiene una pérdida de eficiencia asociada a este incremento de tarifa, que además no le beneficia en nada, porque ese euro no va para el consumidor, no va para el productor, va para la dirección del aeropuerto. Bueno, pues lo que no tenemos es la función de oferta del productor. Bueno, la tenemos que deducir. Sabemos que son funciones, en este caso, lineales, eso sí. Y que el precio 2 es el precio de mercado, el precio que equilibra la cantidad a 150, que es un poco donde hay el acuerdo entre demandante y oferente. También sabemos que cuando el precio es cero, el oferente no va a ofertar nada. Entonces, si el precio es cero, sabemos que la función de oferta va a ser cero. Y con esos datos, sabiendo que digamos que el origen de ordenada es cero, pues tenemos que nuestra función de oferta va a ser un número alfa, no sabemos cuál, un parámetro alfa por P. Pero sabemos que alfa por P
cuando el precio es 2 es igual a 150, porque es el precio de equilibrio. Luego ese alfa en ese caso es 75. Bueno, pues ya hemos deducido cuál es la función de oferta para el productor. Que la función de oferta será S, que se expresa siempre con esa letra, ¿no? De supply en inglés. Es S de P igual a 75 por P. ¿Vale? Dibujamos nuevamente la gráfica. Yo aquí hago uso de la pizarra digital y pues bueno, evito tener que dibujar nuevamente para no hacer tedioso el vídeo. Y con esto pues podemos dibujar ya nuestra función de oferta, que sabemos que parte del origen de ordenadas y pasa por ese punto de equilibrio. La cuestión es dónde corta cuando se produce este incremento de precio al precio P'. Vale, que es lo que nos va a decir cuál es la pérdida del excedente del consumidor. Lo que sí sabemos es que la cantidad en ese punto es de 75. El oferente ofertaría más, pero los demandantes no le van a pedir más. Sabemos que es 75. Vale, pues entonces el área, digamos, que nos dice la pérdida de excedente del productor será esta que hemos sombreado en color naranja, aunque sabemos que la cantidad que el productor ofrecería al precio de 3 sería de 225. Lo que pasa es que a ese precio, como vemos, pues no va a haber demanda, porque el precio de equilibrio es otro y a 3 piden menos y el precio que equilibra es 2, que es otro precio también más bajo, con lo cual las cantidades nunca llegarían a esos 225, que es la cantidad que ofertaría al precio de 3. Y lo que sí sabemos es la cantidad que puede ofrecer cuando el precio es el nuevo, el incrementado. ¿Vale? Bueno, pues con esos datos podemos calcular cuál sería la pérdida de excedente del productor. Vale. Que en este caso sería pues el área que va desde 150 a 75 por la altura, que en este caso es la que nosotros tenemos que determinar, que para eso hemos calculado la función de oferta, que nos dice que una vez calculada es que ese precio donde la demanda de 75 es 1. Vale, entonces sería 75 por 1 partido por 2, y en este caso coinciden la pérdida de excedente del productor y la del consumidor. No siempre tiene por qué ser así, pero en este caso coinciden y son 37,5. La siguiente pregunta es ¿cuál sería el excedente si no hubiese subida de precio? Es decir, si se ofertara a precio de mercado, al precio, digamos, donde se cortan oferta y demanda. En este caso sabemos que el precio de competencia sería de 2 unidades monetarias. Bueno, pues volvemos a representar los ejes, dibujamos la función de demanda y la función de oferta, que ya sabemos cómo es, sabemos en qué punto se cruzan, lo hemos calculado antes, es en el punto para que el precio es 2 y la cantidad es 150, tanto la ofertada como la demandada, y de lo único que se trata entonces es de calcular las dos áreas, el área del excedente del consumidor y el área del excedente del productor. En este caso la del productor la hemos señalado en un tono anaranjado, ¿no? Y que el área de ese triángulo inferior, y la del consumidor la señalamos con ese área en un tono más celeste, que es el área superior de ese triángulo. Son el área de dos triángulos en definitiva, uno el de arriba que representa el excedente del consumidor y otro el de abajo que representa al excedente del productor. Bueno, pues las áreas son base por altura partido por 2. Ojo que no siempre las alturas van a ser exactamente iguales. En este caso sí se da que son iguales, pero no necesariamente es así. Entonces, pues la base en este caso es de 0 a 150, o de 150 a 0, 150. Por altura, que va desde 2 hasta 0, la ponemos en positivo, 2 partido por 2, con lo cual el excedente del productor habría sido de 150 de no haberse alterado el precio, y el excedente del consumidor, en este caso coincide, es igual, de 150 también, con lo cual el excedente social pues es la suma de ambos, 150 y 150, que pues nos dice que el excedente social es de 300, y así de simple es este tipo de problema.